Le damos muchas gracias a Dios por su presencia en cada una de nuestras vidas, ¿verdad? Amén. Amén, gloria a Dios. En esta mañana vamos a compartir acerca de la importancia en nuestras vidas de buscar a Dios o de darle en nuestras vidas el primer lugar a Dios. ¿Por qué necesitamos darle a Dios el primer lugar? Y esto es algo muy importante. Y yo quiero buscar algunos versículos en la palabra para que nosotros podamos darnos cuenta por qué es tan importante el buscar a Dios. ¿Por qué necesitamos buscar a Dios? ¿Por qué necesitamos no solamente buscar a Dios, sino poner a Dios en nuestras vidas en primer lugar? Que Dios tenga en nosotros no un 50%, no un 40%, no un 30%, no un 90%, no un 99,5%, sino que Dios tenga en nuestras vidas el 100% de nuestra vida. ¿Y por qué es tan importante? El Señor ha estado inquietándome acerca de esta palabra para que la comparta con la iglesia. Estamos viviendo los últimos tiempos, estamos viviendo los tiempos de la venida del Señor, y como para ningún cristiano es una sorpresa, el Señor en su palabra nos habló acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Y sabemos que en los últimos tiempos, ¿qué va a pasar? Las vírgenes, ¿qué pasó con ellas? Todas cabecearon y se durmieron, ¿verdad? Dice la palabra que todas las vírgenes cabecearon, se durmieron, y en el momento en que estaban dormidas, ¿qué sucedió? Llegó el esposo. Llegó el esposo a buscar a su iglesia, llegó el esposo a buscar a su novia, pero había una característica, y de eso quiero hablar en esta mañana, y es el orden en nuestra vida. Todos sabemos que nuestro Dios es un Dios de orden, ¿verdad? ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de orden? ¿A cuántos nos gusta vivir en orden? Amén. Pero a veces, producto de las situaciones que vivimos, no nos damos cuenta que en nuestra vida necesitamos ordenar ciertas y determinadas cosas. Y quiero decirle en esta mañana, amado hermano que me escuchas aquí y aquellos que nos escuchan por las redes, que Dios viene a buscar personas de orden. No personas que cuando se levanten en la mañana tengan su cama tendida, tengan su ropa preparada, bien planchadita, perfumada. No, Dios viene a buscar personas de orden en su reino. Fíjese que estas vírgenes estaban las 10, número 10 representa a la iglesia del Señor, y estaban las 10 vírgenes esperando al esposo. Eran vírgenes, tenían lámparas, tenían aceite, pero había 5 de ellas que producto de su insensatez eran muy desordenadas. ¿Por qué podemos comprender que eran desordenadas? Porque trajeron muy poco aceite. Trajeron el aceite solamente para un pequeño tiempo, no teniendo en cuenta que el esposo podía tardar y el aceite se podía acabar, y eso fue lo que sucedió. Por eso es importante, hermanos amados, si queremos vivir una vida en bendición, una vida en orden, necesitamos poner al Señor en primer lugar de mi vida. Yo necesito que Dios sea lo primero en mi vida. ¿Por qué debe ser Dios lo primero en mi vida? Y quisiera que pudiéramos buscar en nuestras Biblias Santiago capítulo 1, verso 17 y 18. Santiago capítulo 1, versículos 17 y 18. Y quisiera que usted preste mucha atención a este mensaje en esta mañana, porque nos conviene vivir la vida conforme a la palabra de Dios. Dice la palabra: toda buena dádiva
y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Escucha, estos versículos encierran una verdad tan tremenda, pero tan tremenda y tan grande para nuestras vidas, que a veces somos engañados por la bendición. ¿Usted no lo sabe? A veces pensamos que las bendiciones que vivimos o los beneplácitos que tenemos son por nuestra fuerza, son por nuestras capacidades, son por nuestra destreza, son por nuestra gracia. Esto es completamente un error. Porque la palabra a mí me dice que toda buena dádiva, y la dádiva significa regalo, todo buen regalo, toda bendición, todo lo bueno, todo lo maravilloso que nos ha ocurrido y nos ocurre a diario en nuestras vidas, ¿de dónde viene? Viene del Señor. El Señor nos hizo nacer, dice la Escritura, por la palabra. En el día de ayer compartía con algunos hermanos acerca de algo que Dios me había mostrado y que está en su palabra, y está en el libro de Génesis, capítulo 1. La palabra dice que en el principio la tierra estaba ¿cómo? Desordenada y vacía. La tierra estaba desordenada y vacía, y en nuestras vidas es una realidad que antes de conocer al Señor, nuestras vidas estaban en esta misma condición, desordenadas y vacías. Pero qué bueno que el Espíritu Santo, dice la Escritura, se movía sobre la faz de las aguas, se movía sobre la tierra. Y mientras hablábamos de esto pensaba en un cuadro, ¿verdad? Cuando vemos un cuadro, nuestra vida antes de tener al Señor o antes de acercarnos al Señor, nuestra vida era un cuadro completamente oscuro. Vivíamos sin esperanza, vivíamos sin propósito, vivíamos presa del pecado, de la desesperación y el desorden. Pero el Señor permitió que su palabra llegara un día a nuestra vida. Y su palabra llegó a nuestros corazones. Recibimos el trato de Dios en nosotros, aceptamos al Señor en nuestra vida y le dimos lugar a ese precioso Espíritu Santo en nuestros corazones. Y comenzó el Señor a dibujar en ese cuadro. Comenzó a poner colores en tu vida, en mi vida. Comenzó a poner esperanza en nuestra vida. Nos dio una nueva ilusión, nos dio vida. A lo mejor en algunos casos arregló nuestra relación matrimonial, arregló muchas situaciones en las cuales estaban en nuestra vida desordenadas y vacías. Pero tenemos que tener un cuidado tremendo con esto, porque cuando estamos viviendo en el momento de la bendición, cuando estamos viviendo en el momento donde todo aparentemente comienza a ordenarse, donde todo comienza a ser una bendición, nunca se olvide que siempre va a estar la serpiente para engañarle y llevarle a desobedecer al Señor. Cuando lo vemos en Génesis, nos damos cuenta de esta historia tan preciosa que es la historia nuestra. Es la historia de nuestra creación, es la historia de nuestra humanidad. Y a veces llegamos y le decimos, Señor, necesito un trabajo. Y el Señor nos provee un buen trabajo. Pero qué triste es que cuando tenemos ese trabajo, nos olvidamos que Dios fue quien nos los dio. Qué triste es que cuando a lo mejor teníamos necesidades económicas. A veces yo he visto muchas personas llegando al Señor con necesidades económicas muy grandes. Y cuando suple su necesidad el Señor, automáticamente la persona no regresa. O viene buscando a la iglesia a lo mejor una pareja y encontró una pareja
y la pareja la sacó de la iglesia y nunca más regresó. Pero yo les voy a decir una cosa en esta mañana. Tengamos mucho cuidado cuando estemos en ese cuadro tan precioso, tan pintoresco que estemos viviendo cada uno de nosotros. Cuidado con esa serpiente que viene para engañarte y alejarte de la presencia de Dios. Hay que entender que siempre el enemigo nos va a estar buscando engañarnos. ¿Cuál es el propósito de engañarnos? Alejarnos de Dios. Querer que seamos más sabios y más inteligentes que Dios. Fíjense que el Señor puso en el Edén 2 árboles. El de la ciencia del bien, el conocimiento de la ciencia del bien y del mal, y puso el árbol de la vida. ¿Qué representa estos árboles? El árbol de la vida representa a Jesucristo. Mientras el ser humano se alimentaba del árbol de la vida, mantenía la eternidad en su ser. Y esto es una gran realidad. A veces pensamos que podemos vivir lejos de Dios. Pensamos que podemos tener un orden en nuestras vidas lejos o separados del Espíritu Santo. Y esto es una mentira. Por eso la palabra dice en Juan capítulo 15, dice, separados de mí, nada podéis hacer. Nuestra vida nunca será igual sin el Señor. No podremos tener orden en nuestra vida. No podremos tener esa bendición en nuestra vida cuando la hemos probado y sabemos lo que es sin tener al Señor. No podemos, porque es una realidad, es un principio. Fíjese que la tierra estaba completamente desordenada y vacía. Ahora, ¿dónde fallamos? ¿Sabe dónde fallamos? Cuando dejamos de alimentarnos del árbol de la vida y comenzamos a alimentarnos del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. Dios nos ha bendecido. Llegamos al Señor, el Señor comienza a bendecirnos. Comienza a prosperarnos, porque la Biblia dice que Dios ha hecho un pacto con nosotros y con nuestros antecesores de bendecirnos. Comienza el Señor a ordenar todo en casa. Comienza el Señor a preparar y a dejar todo maravilloso. Pero qué cosa que cuando la casa está limpia, barrida, bien preparada y ordenada, porque fíjese que dice la Escritura que cuando la casa está ordenada es cuando es más peligroso. La persona decide dejar al Señor. Y cuando decide dejar al Señor, dice la Biblia que vienen 7 espíritus peores que los que tenía esta persona. El número 7 dijimos que significa completo, ¿no? Entonces quiere decir que esa casa que estaba vacía, ordenada, bien preparada por el Señor, se llena de nuevo de oscuridad. El cuadro tan precioso que había estado siendo dibujado con tantos colores tan bonitos, que parecía tan precioso, se llena de oscuridad. Vuelve de nuevo a volverse un cuadro negro, oscuro. Por eso es importante, hermanos amados, entender en nuestras vidas que necesitamos de Dios en nosotros. Necesitamos darle el primer lugar en nuestra vida al Señor. El primer lugar no es el trabajo, siempre lo digo. El primer lugar no son muchas de las cosas a veces en las cuales nos entretenemos. A veces venimos o es el día del culto y decimos, hoy no voy a ir. Hoy no voy a buscar, hoy no voy a ir a la iglesia. Tenemos que meditar en esto, porque el ir a la iglesia no significa venir a verle la cara al pastor. A mí nadie me debe nada. Yo no hago nada, simplemente soy un instrumento de Dios para comunicarle la palabra del Señor. Pero cuando venimos a la iglesia tenemos que venir con la perspectiva de venir como iban las personas o como van los judíos a la sinagoga o al templo. Van a encontrarse con su Dios. El Dios que les sustenta, el Dios que les protege, el Dios que les guarda,
Es Dios que hace que todo en sus vidas se mantenga en orden. Por eso la palabra nos dice que el Señor es un Dios de orden. Ahora, sin embargo, vemos el enemigo de nuestras almas. ¿A qué viene? A hurtar, matar, destruir. ¿Usted ha visto alguna vez que en la destrucción exista orden? ¿Verdad que no es posible que en la destrucción exista el orden? Pero por eso, hermanos amados, en esta mañana debemos tener en cuenta que si algo bueno sucede en mi vida, si algo bueno está sucediendo en mi familia después que me acerqué al Señor, si algo bueno está sucediendo en mi hogar después que yo me acerqué al Señor, no pienses que es obra de la casualidad. No es obra de la casualidad, es obra, y para aquellos que me escuchan también a través de las redes sociales, es el resultado de que el precioso Espíritu de Dios se está moviendo en tu vida, se está moviendo en tu corazón. Él está ordenando todo el desorden, todo el caos. Cuando miramos Génesis, la luz no existía, había oscuridad, tinieblas. Dios separó la luz de las tinieblas. En el mar no existía vida. El Señor dijo, haya criaturas, haya vida. Hubo vida en el mar. Cuando vemos la tierra, dijo el Señor, haya árboles, haya plantas. Comenzó a todo colorearse. Qué precioso cuando miramos o vamos al campo. ¿Cuánto le gusta ir al campo? Algunos nacieron en el campo y les gusta más la ciudad. Bueno, no pasa nada. Pero a mí me encanta el campo. Cuando vamos al campo y vemos unas flores de unos colores tan preciosos, ¿no le da a usted por reflexionar y decir cómo puede ser esto posible? Y lo dice la Escritura. La Escritura dice en Mateo capítulo 6, dice verso 33, o perdón, mejor dicho, vamos a buscar Mateo capítulo 6, hablando el Señor acerca de los lirios, el verso 28, dice el Señor, ¿y por qué os afanáis por el vestido? Dice, y por el vestido, Mateo 6, 28, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo, hablando el Señor, que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y en Mateo 6, verso 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es lamentable en la vida de muchos cristianos que comienzan buscando a Dios, comienzan buscando su reino. Yo esto lo he visto en muchos años que llevo sirviendo al Señor. Comienzan buscando de Dios, comienzan buscando su reino, comienzan buscando su justicia. Tú lo ves en la iglesia que quieren limpiar, que quieren ayudar en la cocina, que quieren estar en el sonido, que quieren estar buscando de Dios. Lo ves con un ánimo, con una energía, lo ves con un deseo, con una gratitud en su corazón. Pero a medida que pasa el tiempo, yo le llamo cristianos globos. Usted ve un globo. ¿Usted alguna vez ha inflado un globo para una fiesta? Pues yo le voy a decir una cosa. Cuando usted llega a casa, si usted quiere saber lo que sucede, usted infle un globo, déjelo llenito de aire y póngalo sobre una silla. Usted se va a dar cuenta que a medida que va pasando el tiempo, y usted átelo bien, y usted se va a preguntar y usted va a decir, ¿por dónde se le sale el aire al globo este? Cuando pasen unos meses o unas semanas, usted se va a dar cuenta que a lo mejor el globo era de este tamaño, pero después comienza el globo a desinflarse, desinflarse, desinflarse y se perdió. Y esto pasa muchas veces en la vida de cristianos. Son engañados por el diablo, engañados por las riquezas. La Biblia habla de la parábola del sembrador,
y dice en la parábola del sembrador que el engaño de las riquezas ahoga la palabra. Entonces, somos prosperados por el Señor, pero tenemos que tener en cuenta que nuestra prosperidad, que nuestra bendición, que todo lo bueno que tenemos nosotros, que toda dádiva, que todo don perfecto, no desciende del trabajito que tengo. No desciende de las amistades buenas que tengo. Viene de papá. Viene de Dios. Viene de que su espíritu se esté moviendo en mi corazón. Viene del obrar de Dios en mi vida. Por eso vemos a veces cristianos que se apartan y le cambia hasta la cara. ¿Usted no ha visto que dice la Escritura que la unción hermosea el rostro? La unción de Dios, aunque usted sea un viejo con cana, si usted tiene unción en su vida, la gente le va a ver diferente. Oiga, yo he visto predicadores predicando que son feos con ganas. Pero feo, yo no soy bonito tampoco, pero feo, más feo que yo. Oiga, y usted ve a esa persona predicando y usted lo mira, yo lo miro a veces y digo, este tío es feo, pero feo de verdad. Cuando nacieron los feos, él era el primero. Pero usted ve que esa persona tiene una gracia, tiene una unción de Dios, tiene una presencia de Dios en su vida. ¿Eso qué cosa es? Es obra de la casualidad. Se levantó temprano, se echó cremita, se bañó, se perfumó, se puso la corbata, el traje, se paró aquí a predicar y ya el hombre le cambió la cara. Eso no lo cambia nadie, hermano. Eso es Dios en su vida. El propio diablo era el ángel más precioso del Señor. ¿Por qué hoy en día nos dice la Biblia que tiene que disfrazarse como ángel de luz? Porque cuando te alejas de la presencia de Dios, cuando te alejas de Dios, cuando te alejas de papá, ¿qué crees que se va a quedar en tu vida? Y hay mucha gente que dice, no, yo no voy a la iglesia, yo no voy a buscar de Dios en la iglesia, yo me quedo en mi casa. Síguete alejando. Cuando te alejas, la unción se va apagando. Porque esto es igual que cuando tú estás en la luz, tú estás en el sol. Mire qué maravilloso el día de hoy. Usted está en la playa, en el sol, maravilloso. Usted lo ve todo clarito, ¿sí o no? Bueno, yo ya voy necesitando ya las gafas. Pero usted lo ve todo claro porque hay luz. Pero comience a alejarse de la luz. Vaya a una cueva y métese dentro de una cueva. Pero no en la puerta de la cueva. Comience a caminar dentro de la cueva. No sé cuántos han tenido esa oportunidad de caminar en una cueva bien profundo. Oiga, a uno se le ponen los pelos de punta ya. Porque tú no ves nada. No ves ni siquiera para los lados. No sabes si hay piedras, si hay... No sabes lo que hay. Si hay un animal, tú no sabes lo que hay adentro. Y eso te produce, ¿qué? Inseguridad. Y la palabra nos dice claramente que el Señor es luz. Pero del otro lado, lo que hay son tinieblas. Entonces es importante que nosotros en nuestra vida ajustemos nuestra vida a la palabra de Dios. No la palabra de Dios a mi vida. No se puede ajustar la palabra de Dios a mi vida, sino al revés. Mi vida a la palabra del Señor. Por eso la historia del hijo pródigo. ¿Cómo vivía el hijo pródigo? Y mientras estábamos adorando al Señor, el Señor me llevaba, me decía el Señor, comparte esto a la iglesia. El hijo pródigo vivía en casa de papá. En casa de papá había becerros gordos, había bendición, había de todo lo bueno y maravilloso. Pero no solo lo que había herencia. Había una herencia, y una herencia no escasa, había una herencia abundante. Fíjese que aún su papá, cuando él le dijo a su papá, papá, dame la herencia que me pertenece, que me voy. Aún su papá quedó con dinero y quedó con recursos. Quiere decir que en su casa había y sobraba. Pero lamentablemente, a veces somos engañados por el enemigo. Somos engañados por esa serpiente que viene susurrándote al oído. No necesitas buscar de Dios para vivir bien.
No necesitas estar en la casa de tu papá para que te vaya bien y tengas la bendición. Esto es un error. Porque si nosotros miramos la historia del hijo pródigo, nos damos cuenta que la historia del hijo pródigo, el padre representa a Dios. Y el pródigo somos nosotros. Somos nosotros que a veces en nuestra vida, yo he experimentado eso en mi vida, yo conocí al Señor siendo un joven de 11 años. Y luego después de eso, me aparté del Señor. Regresé ya cuando conocí a mi esposa. Pero yo después de eso me aparté del Señor. Yo sé lo que es vivir en la casa de papá y sé lo que es vivir fuera de la casa de papá. Y muchos de los que estamos aquí y muchos de los que me están escuchando lo saben. Entonces, hermanos, no nos dejemos engañar por el enemigo, porque ¿dónde va a parar nuestra vida cuando nos alejamos de Dios? A apacentar los cerdos, a comernos las algarrobas de los cerdos, a hacer lo que nunca estuvimos dispuestos a hacer. ¿Por qué? Porque el hijo pródigo, si nosotros miramos la historia, y pertenecía al pueblo de Israel, los cerdos eran animales inmundos. Entonces quiere decir que él fue bajando, fue descendiendo, tanto fue descendiendo este muchacho, que llegó a lo más bajo, de lo bajo, de lo bajo, de lo bajo. Y tan bajo llegó que tenía que, en vez de comerse una comida normal, él se tenía que comer la comida que le daban a los cerdos. Y a veces escuchamos esta historia en la Biblia y no pensamos que Dios nos está hablando a nosotros. Y nos está diciendo el Señor, en mi casa hay provisión. En mi casa hay bendición. En mi casa, en mi familia, hay orden, hay prosperidad, hay restauración, hay herencia. Pero fuera de mi casa, fuera de mí, lejos de mí, no hay nada. Y a veces nos engañamos y le estamos dando en nuestra vida, nos estamos dejando engañar por esa serpiente. El Señor la reprenda en el nombre de Jesucristo, que nos dice, no te preocupes, dale prioridad al trabajo. No te preocupes, dale prioridad a los amigos. No te preocupes, el día del culto, dale prioridad al partido del Real Madrid. Dale prioridad a la playita en el verano. Mira que el sol está muy bueno. Yo pienso, por ejemplo, cualquier persona puede venir a la reunión, puede venir al culto, usted va a la iglesia, busca de Dios, y después usted tiene, mire cuántas horas tiene el día. Pero demuestra en nuestras vidas cuando ponemos a Dios en primer lugar. Por eso dice la Biblia en Mateo capítulo 6, verso 23, mas buscad primeramente. Y nos vuelve a hablar el Señor a nosotros una vez más. El reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas serán añadidas. No nos engañemos. Todo lo que va llegando a nuestra vida, todo lo que va llegando, todo ese sustento que vivimos a día de hoy, toda esa provisión que nosotros vivimos, toda esa felicidad que nosotros vivimos a día de hoy, toda esa bendición, aunque quizás haya gente que me esté escuchando y diga que yo estoy loco, yo no estoy loco. La palabra dice que el evangelio es locura, que los que se pierden, pero es salvación a los que se salvan. Yo sé lo que yo estoy diciendo porque yo he vivido en las dos posiciones. Yo sé lo que yo estoy diciendo. Todo eso que nosotros tenemos no es obra de la casualidad. Nada de eso es obra de la casualidad. No nos engañemos. Es obrar del Espíritu de Dios en nuestra vida. Por eso el salmista decía en el Salmo 27, una cosa he demandado al Señor. Pero no solamente se la demandó al Señor, sino que él dijo, esta buscaré. Ahí está la cosa. Usted le puede pedir a Dios que le permita congregarse. Usted le puede pedir, o yo le podemos pedir a Dios que nos permita congregarse, pero usted tiene que aprender en su vida a ordenarse y a poner a Dios en primer lugar. Si usted busca un trabajo donde no le permite congregarse usted ningún día de la semana, ese trabajo no es de bendición.
Si usted busca un trabajo donde usted no le permite buscar a Dios, ese trabajo no es de bendición. Porque usted va a tener el trabajo mientras usted esté acercado a Dios. Pero cuando usted comienza a alejarse, el enemigo le va a engañar y le va a decir, ahora te quedaste sin Dios y sin trabajo. Yo conocí un señor y por mucho tiempo en mi vida siempre me pregunté lo mismo. Y el Señor me ha permitido entender cómo funcionan las cosas en su reino. Yo conocí un muchacho hace algunos años aquí en la isla que él no tenía dónde vivir. Él comenzó a visitar la reunión, comenzamos a orar por él, la iglesia comenzó a ayudarlo cuando aquellos nos reuníamos en casa, comenzamos a ayudarlo, le dio lugar al Espíritu Santo en su vida y comenzó el cuadro a coger color. El cuadro comenzó a coger color. El hombre encontró un alquiler, el hombre encontró un trabajo, le dieron un trabajo fijo en ese momento de seguridad en un hotel, cosa que estaba muy llorada en ese tiempo, estoy hablando ya hace algunos años, y su vida comenzó a coger tonalidades. De ser algo completamente oscuro, este hombre llegaba al salón de mi casa y se echaba literalmente a llorar. Literalmente, un hombre joven y fuerte. Literalmente, yo le decía, no te preocupes que Dios va a obrar a favor de tu vida. Dios va a hacer el milagro. Cuando tuvo el alquiler, tuvo la casa, tuvo el trabajo fijo, nunca más apareció por la reunión. Aunque seguimos teniendo relaciones, seguía visitándole y demás, nunca más apareció por la reunión. Yo le decía, ven a la reunión, busca de Dios, acuérdate que Dios es lo primero, ni caso. ¿Sabe cómo fue su vida? De nuevo el cuadro comenzó a perder los colores. Comenzó el cuadro a volverse otra vez oscuro, 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 hasta que al final el hombre se marchó de este lugar, se marchó de la isla. No nos dejemos engañar. Cuidado con los engaños de la serpiente. Cuando todo va mejor, el Señor nos bendice. Cuidado de no olvidarte. Fíjese que Dios se lo dijo a Israel. Creo que está en Deuteronomio o Números, no me recuerdo exactamente, le dijo a Israel, ten cuidado cuando entres a la tierra prometida. No sea que después de comer, saciarte, que plantes viñas, que tengas casa, que tengas todo lo bueno, maravilloso que yo te he entregado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, que te dio todas estas cosas, y irte tras dioses ajenos. Pero ¿por qué le estaba diciendo el Señor esto a Israel? Y nos lo dice a nosotros al día de hoy. Porque el ser humano es fácil de engañar. Cuando todo va mal, es fácil acercarse a Dios. ¿Sí o no? Pero cuando estamos en bendición, teniendo la posibilidad de ir a lugares buenos, de comer buenas comidas, de que Dios nos prospera, que Dios nos sostiene, que a lo mejor podemos ganar dinerito trabajando para tener para comer y a lo mejor un poquito más para guardar y viajar y disfrutar, en ese momento, cuidado, hermanos, cuidado con la serpiente, porque cuando mejor estaba Adán y Eva en el Edén, cuando Dios le entregó toda la bendición, a veces yo me pongo a pensar en esto y digo, si yo hubiera cogido a Adán, ay Señor, Dios mío, cada vez que yo estoy trabajando, yo no sé si a ustedes pasa lo mismo, y yo siento que las gotas de sudor empiezan a correrme así por la frente. Y yo siento que las gotas de sudor comienzan a correrme así por la espalda y por los brazos y por todos lados así trabajando. Yo cada vez que me pasa eso, yo hago así, digo, Señor, Adán. Adán. ¿Dónde está Adán? Porque Adán lo tenía todo.
Tenía jardín, tenía la vida, tenía su esposa, tenía su pareja, tenía toda la bendición, lo controlaba todo. Tenía la vida para siempre. Y en el momento donde mejor estaba, se dejó engañar por la serpiente, su esposa y él. Y producto de eso, ¿cuántas cosas no sucedieron en la humanidad? Producto del pecado. Comenzamos a morir. Cada año que pasó, la vida del hombre fue menos. Producto del pecado y la desobediencia, hasta que Dios dijo, máximo el hombre va a vivir 120 años. Dios le puso límite. Antes, miren, Matusalén vivió 969. ¿Por qué pasa eso? Porque los residuos de ese árbol de la vida en nosotros fue disminuyendo. ¿Por qué Dios sacó al hombre del Edén? Porque dijo, no vivirá el hombre eternamente desobedeciéndome. Por eso lo sacó y puso una espada que se revolvía y puso ángeles para que cuidaran la puerta, porque la eternidad del hombre dependía de ese árbol de la vida. Y la eternidad en nosotros y la bendición en nosotros, los hijos de Dios, depende hoy también del árbol de la vida. ¿Sabe cuál es el árbol de la vida? Jesucristo. Mientras usted se esté alimentando de Jesucristo, mientras usted esté buscando de Dios, mientras usted ponga su vida en orden, ponga su familia en orden, usted ponga las cosas en su vida en orden por agradar a Dios, usted va a ser una persona bendecida. Pero si usted toma esas cosas a la ligera, como mucha gente después de estar en la bendición toma las cositas ahí a la ligera, que esto no pasa nada porque yo no me congregue, no pasa nada porque yo no busque de Dios, no pasa nada porque el Espíritu Santo está en mi vida, comienza a dejar usted ver cosas que no tiene que ver, comienza usted a mentir, a beber, a hacer cosas y el Espíritu Santo comienza a alejarse de usted. Cuando el Espíritu Santo se contrista y comienza a alejarse de usted, el cuadro empieza a oscurecerse, empieza a ponerse negro, las tinieblas comienzan a coger lugar otra vez. Entonces eso no lo queremos en nuestras vidas. Pero esto es una verdad que es importante decirla. La bendición en nuestra vida depende de Dios, no depende de nuestra fuerza. Deuteronomio 28 lo dice claro: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para escuchar y poner por obra todos y cada uno de sus mandamientos, entonces bendito en la ciudad, bendito en el campo, bendita tu arteza de amasar, bendito el fruto de tu vientre, bendito tu trabajo. Vendrán por un camino contra ti, por 7 caminos huirán de delante de tu presencia. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el mismo Deuteronomio 28, en la segunda parte dice consecuencias de la desobediencia. Pero si decides desobedecer a Dios, alejarte del Señor, ¿qué pasará? ¿Qué pasará, hermano? Peste, hambre. Eso le pasaba a Israel. Usted no ve el pueblo de Israel en la antigüedad, como el pueblo de Israel, cada vez que se alejaba de Dios, era una calamidad. Lea el libro de los jueces solamente. Lea el libro de los jueces. Yo le recomiendo que usted se tome el tiempo y lea el libro de los jueces. Cada vez que Israel se alejaba de Dios, el cuadro comenzaba a ponerse oscuro. Venían los enemigos, comenzaba el hambre, comenzaba la situación, comenzaba la lucha, comenzaba la gente a robarle, comenzaba. Entonces, ¿qué hacía el pueblo? Entendía que su bendición venía de Dios, se volvían a Dios y Dios levantaba un caudillo, los libertaba y se pasaban una temporada así. Hermano, pero eso no es lo que Dios quiere para ti ni para mí. ¿Qué tú quieres? ¿Qué queremos? Perdóneme que le tutee. ¿Qué queremos nosotros? Vivir un día en bendición y otro en maldición. Queremos estar probando entre una cosa y la otra. La verdad es única. La verdad es única. Céntrese, ordénese para Dios. Si hay cosas que tenemos que ordenar en nuestra vida, en nuestra familia, para agradar a Dios, hágalo. No sigan eso, porque el enemigo lo va a engañar. Lo va a engañar y va a vencer en contra de su vida. Va a vencer porque lo va a llevar a alimentarse del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, y usted va a decir, no, todo esto que tengo, lo va a pensar usted, es por mi fuerza, es por mi trabajo, es por mi capacidad, es por la sabiduría que yo tengo. Hermano, no se engañe. No se engañe, que mire el propio Satanás. Hoy en día es peste, dice, su nombre espanta a las naciones. Tiene que tomar un disfraz
para disfrazarse de ángel de luz. ¿Por qué? Porque se separó de Dios. Se separó de la luz. Y cuando te separas de la bendición, cuando te separas de la luz, toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Señor. Entonces busca a Dios primero. Ni trabajo ni nada. En el trabajo, hoy mismo, en mi trabajo. Fíjense para que usted vea lo que hace el enemigo. Me pusieron a trabajar por la mañana. Viene un mensajero. Mira, te toca trabajar el domingo por la mañana. Le dije, el domingo por la mañana yo no puedo trabajar. Y yo descansé en eso. Porque yo entré a esa empresa con la condición de que el domingo en la mañana es para el Señor. Porque no puedo estar a tiempo completo de momento. Pero nos damos cuenta. Después vino otro. Para que usted vea las cosas que hace el enemigo. Te toca trabajar a las 2 de la tarde. Digo, a las 2 de la tarde yo no puedo trabajar. Y yo me olvidé de eso. ¿Por qué? Porque mi prioridad y su prioridad tiene que ser Dios. No hay trabajo sin Dios. No hay bendición sin el Señor. No la existe, no hay otro camino. Jesucristo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Fuera de Jesucristo ni hay camino, ni hay verdad, ni hay vida. Al rato vino otra persona. No te preocupes, yo hoy te voy a cambiar el horario, yo entro a las 2 y tú entras a las 4. Gracias, Señor. Ahí sí me conviene, ahí voy. Si no, no. Porque su prioridad tiene que ser Dios. Porque si usted no pone en primer lugar a Dios, la Biblia a mí me dice que por los frutos los conoceréis. Entonces, si yo le demando al Señor y le digo, Señor, yo quiero congregarme, pero yo estoy en un trabajo donde mi jefe dice, no te vas a congregar, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Usted tiene que tomar la balanza. ¿Usted no ha ido a ver a algún abogado y tiene en su mesa una balanza? Siempre tienen una balanza, ¿no? ¿Y qué es la balanza? La justicia, ¿verdad? Significa la justicia. Y la Biblia dice, buscad primeramente reino de Dios y su justicia. Y la justicia es aquella balanza. Entonces yo tengo que coger en esa balanza una pesita y decir, mi jefe y Dios. Mi jefe, mi trabajo y Dios. Entonces, si la balanza se inclina más para abajo, para el jefe, que para Dios, el Señor no es lo primero en mi vida. Lo primero es mi jefe y mi trabajo. Y eso lo demuestran los frutos. Por eso la Biblia dice, por los frutos los conoceréis. Y Dios también ve nuestros frutos. Por eso, hermanos amados, les digo, de todo corazón, no lo digo por nada, ni por nadie en particular, ni por nada. Simplemente un consejo o compartir la palabra del Señor. Ponga orden en su vida. Pongamos orden en nuestra vida. Y nuestro primer lugar, nuestro primer sentar, nuestro primer acostar debe ser el Señor. Si usted quiere que su cuadro, cuando alguien mire el cuadro de su vida, porque yo no sé si usted se ha dado cuenta que hay mucha gente que mira su vida y dice, ¿cómo puede ser esta persona que vive en esta bendición? ¿Cómo puede ser esta persona que pueda ser sustentada en esta situación tan crítica? Pues sí, es sustentada porque Dios lo sostiene, porque Dios lo sustenta. Pero no se nos olvide que la serpiente siempre va a venir a intentar engañarnos, pero hay que pesar qué es lo justo para Dios o no. Cuando uno pone a Dios en primer lugar, Dios ordena todo, porque Dios no es un Dios de desorden, sino es un Dios de orden. Ahora, si a usted le gusta, o a mí, vivir en la sociedad, y ahí no hay arreglo. Ahí pasará como el pródigo, dame la herencia que me voy. Y me voy al pecado, al alcohol, a las mujeres, a la prostitución y todo. Pero tienes que saber, a todos los que estamos aquí y a los que nos pueden escuchar por ahí por las redes, que el final es miseria.
El final es pobreza. El final es desamparo. El final es tristeza, soledad. Ese es el final de estar alejado del Señor. No hay otra cosa. No hay otra cosa, hermano. No hay otra cosa. Que Dios le bendiga en esta mañana. Amén.